Buenos días, estudiantes del grado séptimo. El día de hoy entonces voy a compartir con ustedes algunos elementos acerca de los números enteros con el fin de realizar nuestra actividad número 2. En un primer momento vamos entonces a recordar que los números enteros es aquel conjunto que está formado por el cero, los enteros positivos y los enteros negativos. Esos números negativos vamos a escribirlos siempre anteponiendo un signo menos a cada número natural. Observamos entonces aquí en la parte de abajo que los números enteros los representamos con la letra Z, ya que proviene de una palabra alemán que significa número, que es la palabra Zahl. Y esos números enteros, entonces comenzamos a la parte izquierda los números negativos, continuamos con el 0 y en la parte derecha los números positivos. Los puntos suspensivos a cada lado representan que los números se extienden infinitamente, es decir, que no tienen fin. Dentro de los números enteros podemos entonces encontrar algunas aplicaciones, es decir, hacer uso de ellos para algunas situaciones. Podríamos hablar entonces que nos sirven para señalar el número de pisos que hay en un edificio en un ascensor. En este caso, utilizamos los números negativos para las plantas subterráneas o los sótanos. Si observamos la imagen, entonces donde inicia el edificio podríamos considerarlo como el punto cero y a partir de allí todo lo que está sobre el cero serían los números positivos y lo que está por debajo del cero serían entonces los números negativos. Dicho de otra manera, en algunos ascensores podríamos encontrarlo como plantas bajas, pero si hacemos uso de los números negativos, entonces podría ser menos 1, menos 2, menos 3, etc. Otro de los usos que podemos señalar de los números enteros está relacionado con las altitudes, es decir, las alturas y las profundidades. Todo lo que esté por encima del nivel del mar lo vamos a expresar con números positivos y lo que esté por debajo del mar con números negativos. Podemos entonces observar en esta imagen que el barco se encuentra en el nivel 0, el globo y el helicóptero entonces están sobre el nivel del mar, por lo tanto están relacionados con números positivos. El submarino, el barco y el buzo están por debajo del mar, por lo tanto los relacionamos con números negativos. También podemos hablar de las temperaturas. Todas las temperaturas que se encuentren por encima de los 0 grados se indican con números positivos y aquellas que están por debajo de los 0 grados con números negativos. Por último, podemos hablar de los años, de las deudas y las ganancias. Históricamente, entonces decimos que podemos hablar de años antes de Cristo y después de Cristo. En matemáticas, entonces vamos a decir que todo aquello que sea un suceso histórico que ocurrió antes de Cristo, lo vamos a representar con números negativos. Y aquello que ocurra después de Cristo lo vamos a representar entonces con números positivos. Para las deudas, hacemos uso entonces de números negativos cuando yo hablo de deudas, de dinero que tengo que pagar, y cuando hablo de ganancias o de ahorros, entonces lo voy a representar con números positivos. De esta manera, entonces yo puedo hacer uso de los números enteros para representar diferentes situaciones. Por ejemplo, nos dicen, un buzo se sumergió una profundidad de 100 metros bajo el nivel del mar. Como sabemos que el buzo está bajo el nivel del mar, entonces estar bajo el nivel del mar en este caso corresponde a una profundidad, por lo tanto lo vamos a representar con un número negativo. Dicho de otra manera, entonces el número que representa la situación en este caso sería el número menos 100. Fijémonos que este menos, pues es precisamente lo que nos permite identificar que es un número negativo. Mientras nos están diciendo que Andrea ahorró durante un mes 120.000 pesos. Si ella ahorró o ganó dinero, entonces hablamos de un número positivo, por lo tanto lo vamos a representar como 120.000 pesos. Observemos que los números positivos no se les coloca el signo más. Esa es la manera de saber que hablamos de un número positivo. Podemos entonces hablar de los números enteros en la recta numérica. Para ubicar los números en la recta numérica, entonces vamos a tener en cuenta tres elementos. Primero, vamos a ubicar un punto al que vamos a llamar como el 0, que en este caso vamos a ubicarlo en la mitad de nuestra recta numérica, y a partir de allí entonces vamos a desplegar una línea hacia la derecha y hacia la izquierda, teniendo claro que la distancia que hay en cada uno de los números debe ser igual. Y hacia la derecha entonces comenzamos a enumerar con los números positivos y hacia la izquierda con los números negativos, observando que comenzamos a partir de 1, 2, 3 hasta el número que deseemos y hacia la izquierda menos 1, menos 2, menos 3 hasta el número que deseemos. Las flechas a ambos lados representan que la recta se extiende infinitamente. Importante recordar que los números enteros están organizados de forma creciente, es decir, de menor a mayor de izquierda a derecha.
¿Qué significa eso? Entonces, en este caso, que el número menos 7 es menor que el número menos 6. Por ejemplo, que el número menos 4 es menor que el número menos 1. El que esté más a la izquierda, en este caso, va a ser más pequeño. En los números positivos, podríamos decir que no tenemos tanta dificultad porque ya tenemos, digamos, claro que el número 1 es más pequeño que el 5. Pero en los números negativos, podríamos decir que el orden funciona al contrario. El número que aparentemente es más grande, en realidad es más pequeño. Por último, vamos entonces a hablar acerca de cómo ubicar puntos en el plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema que nos permite localizar unos puntos específicos. Está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, y esas rectas, entonces en este caso las vamos a llamar ejes. El eje horizontal, que está en color rojo, lo vamos a llamar eje X, y el eje vertical, que está en color azul, lo vamos a llamar eje Y. El lugar donde se cruzan los ejes lo vamos a llamar origen y es el lugar donde queda el punto 0, 0. A partir de allí, entonces podemos encontrar cuatro cuadrantes en los que se divide el plano cartesiano. En el plano cartesiano podemos entonces ubicar pares o parejas ordenadas en este caso, que siempre van a estar escritos entre paréntesis y separados con una coma. Por ejemplo, el número 4, menos 3 es una pareja ordenada que podemos ubicar en el plano cartesiano. Vamos a observar entonces ahora cómo podríamos ubicar la pareja coordenada o la pareja ordenada menos 3,1. Entonces lo primero que hacemos es identificar cuál es nuestra primera coordenada, en este caso el primer número que aparece en el paréntesis, para nuestro ejemplo el número menos 3. Este número menos 3 debemos buscarlo en el eje X. Para nosotros en este caso el eje X es el eje horizontal. Recordemos que en el eje X a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Por lo tanto, si yo busco el número menos 3 voy a encontrarlo a la izquierda. Sobre ese número menos 3 voy a trazar una línea, en este caso de forma vertical. Luego vamos a buscar el segundo número que corresponde a nuestra coordenada en el eje Y, que es el 1. Entonces recordemos que el eje Y es el que se extiende de forma vertical. Hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo, por lo tanto el 1 estaría arriba. Y voy a trazar una línea sobre el número 1. Luego, donde se me cruzan ambas líneas, entonces puedo señalar que ahí está el punto menos 3,1. Entonces recordemos, en el eje X ubico el número menos 3 haciendo una línea vertical y en el eje Y ubico el 1 haciendo una línea horizontal, donde se cruzan ambas líneas, entonces ahí podríamos ubicar nuestra pareja ordenada menos 3,1.